Muy buenos días. Hoy alegre, fortalecido en Cristo nuestro Señor. Hoy saludo al pueblo de Dios, a todo ese pueblo hermoso, ese pueblo que hoy en día se está fortaleciendo en Cristo nuestro Señor. Y hoy pues vamos a tener un estudio muy completo sobre el tema del libro de Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 9 hasta el 17. Se trata de Pedro mata y come, una visión que tuvo Pedro, pero vamos a ir estudiando detalladamente cuál fue la visión que tuvo Pedro en verdad, porque muchas religiones hoy en día toman este versículo como que Dios limpió todos los animales inmundos. Entonces queremos ver cuál es el contenido, cuál es la exacta verdad sobre esta visión que tuvo Pedro. Bueno, Pedro mata y come. El libro de Hechos encontramos una visión que vio Pedro. Se trata sobre un lienzo que descendía del cielo con toda clase de cuadrúpedos y reptiles. Eso lo podemos conseguir en el libro de Hechos capítulo 10, versículo 9 al 17. Esta visión ha sido usada por muchos cristianos para asegurar que por medio de esta visión está eliminando la distinción entre comidas limpias y inmundas. Un estudio superficial del texto podríamos llegar a una conclusión, pero el contexto de dicha visión no se trata de comidas limpias y inmundas. La visión solo era una representación vivida, simbólica, para enseñarle una verdad espiritual a Pedro. Nótase que en el lienzo tanto los animales limpios e impuros están en el mismo lienzo y no debía existir distinción alguna. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 12. Entre los judíos habían términos peyorativos para los gentiles. Se les llamaban perros, cerdos, inmundos y paganos. Pedro aún no había comprendido que en Cristo no hay judío ni griego y que todos son uno en Cristo. Eso lo podemos ver en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículos 28 y 29. Para los judíos, un gentil no era digno de salvación. Ellos se creían ser únicos, hijos de Abraham. Eso lo podemos ver en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 39. Para los judíos, un gentil no era digno de salvación. Ellos se creían ser únicos, hijos de Abraham y herederos de la promesa hecha a Abraham. Eso lo podemos analizar y ver de que ese es el mensaje en el cual es el concepto de la formación que Cristo nos quiere dar a través de esta visión que tuvo Pedro. Este concepto lo crearon por una mala interpretación de la palabra, de la simiente, en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 18. Y también lo podemos conseguir en el libro de Génesis capítulo 26, en el versículo 4. Ellos creían que la simiente de Abraham era Israel. Más de 4,000 años se enseñó ese por los rabinos y los líderes religiosos, cuando en la realidad la simiente de Abraham era Cristo nuestro Señor. Ahí está la simiente de Abraham. Muchos creían, y el concepto que lo creaban por una mala interpretación de la simiente. Entonces ellos creían que la simiente de Abraham era solamente Israel. Y recuerda de que Israel somos todos en Cristo nuestro Señor. Más de 4,000 años se enseñó eso por los rabinos y los líderes religiosos, cuando en realidad la simiente de Abraham era Cristo nuestro Señor. Y todo lo que une a Cristo también son simiente de Abraham. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 3, versículo 29. En otras palabras, ser simiente de Abraham no es por pertenecer a una nación o por tener sangre de Abraham o en venas o por unirse a Cristo, que es la verdadera simiente de Abraham. Ser simiente de Abraham no está indicando de que
que yo tengo que ser israelita de nacimiento, no. Ser simiente de Abraham es Cristo nuestro Señor, es la formación en cual Cristo nos enseñó el verdadero camino de su palabra. Eso es lo que quiere decir la simiente de Abraham. Todos somos cristianos en Cristo nuestro Señor y todos somos israelitas espiritual. Todos somos Israel, porque esa fue la enseñanza que Cristo nos enseñó. Nosotros lo podemos conseguir en Romanos capítulo 2 versículos 28 y 29. Esta verdad aún no la comprendía Pedro, y es evidente que Pedro no lo aprendió plenamente, ni aún después de esta visión, pues más tarde en Antioquía procedió hipócritamente y Pablo tuvo que reprenderlo delante de todos. Fíjate que Pedro así aún no entendía el mensaje en la cual Dios le había transmitido. Esta verdad aún Pedro no la comprendía, y es evidente que Pedro lo aprendió plenamente ni un día después de esta visión. Más adelante notamos que aparece Cornelio, un centurión romano que era temeroso de Dios. Al encontrarse con Pedro, con él comprendió perfectamente el significado de la visión y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común inmundo. Fíjense ustedes, esa era la visión en la cual Dios le estaba transmitiendo. No se trataba de alimento, para nada que ver con alimento. Y sin embargo, pues hay muchas religiones que llevan este versículo diciendo de que Dios ya limpió todos los alimentos inmundos, todos los animales inmundos. La palabra de Jesús nos llamó inmundo a lo que Dios limpió. La palabra de Jesús nos llamó inmundo a lo que Dios limpió. Se refería a Cornelio, que era un hombre inmundo porque había sido lavado y emblanquecido en la sangre de Cristo. Se había limpiado, se había purificado y había sido limpiado con la sangre de Cristo. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 15, y también lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 6 versículo 11 y en Efesios capítulo 5 versículo 5. La visión trataba de no hacer distinción entre judíos y gentiles, nada que ver con comida. El evangelio debía de predicarse a todas las naciones. Eso lo podemos ver en Marcos 16, capítulo 15, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, en Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por lo tanto, Cristo está pared de separación se termina. Esa pared de terminación se acabó. ¿Por qué? Porque es Cristo nuestro Señor, la piedra fundamental que es la iglesia en Cristo nuestro Señor, porque todos somos Israel espiritual, somos israelitas espiritual. Es clara. Esto lo vemos en Efesios capítulo 2, versículos 11 y 19. La Biblia es clara. Solo es de leer el contexto, porque un texto sin contexto es un pretexto. Eso es lo que hoy en día muchas religiones dicen, que los animales inmundos, eso quedó limpio para comer. Pero fíjese usted, cuando uno va escudriñando la Sagrada Escritura, uno entiende el mensaje que Cristo le había dado a Pedro. Pedro mata y come. ¿Ven? Y Pedro se queda: wow, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo voy a comer animales inmundos? ¿Ven? Porque Pedro estaba consciente de que no podía comer esos animales, porque en el libro de Levítico capítulo 11 lo afirma, en la cual ese tipo de alimento inmundo no se puede comer. ¿Por qué? Porque está prohibido por Dios. Y Dios no se puede contradecir en su palabra. Y entonces este argumento lo utiliza muchas religiones con el fin de decir que esos alimentos son limpios por Dios. Y lo que significaba era que la visión que tenía Pedro, que Cornelio Cornelio ya era un hombre, ya no era un hombre inmundo, ya era lavado
y se había emblanquecido con la sangre de Cristo. Él había aceptado al Señor. Entonces ya no había distinción entre lo inmundo, ¿ve? Y entonces lo limpio, ya Cornelio ya había sido limpiado y purificado. Y muchos utilizan esto como decir que los alimentos fueron limpiados, los alimentos inmundos. Entonces esto no se trata de comida, esto no se trata de alimento. Ve la gran diferencia cuando uno empieza a escudriñar la Sagrada Escritura. Por eso el contexto, porque un texto sin contexto es un pretexto, y eso es lo que utilizan muchas religiones hoy en día. Bueno, familia, yo los saludo en el nombre de Dios Todopoderoso. Hoy hemos tenido un día maravilloso en Cristo porque estamos escudriñando las Sagradas Escrituras. Ahí conseguimos la verdad, y la verdad la conseguimos en Cristo nuestro Señor a través de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras. Bye bye, que tenga un buen día y Dios me lo bendiga a todos.